Adorar un momento al Señor. ¿Por qué no le decimos al Señor, quiero estar en tu presencia? ¿Cuántos han venido a estar en la presencia del Señor? Yo creo que a buscar la presencia de Dios hemos venido en esta noche, y es la oportunidad para nosotros el levantar nuestras manos y decirle: Señor, aquí estoy, Jesús, delante de tu presencia quiero estar. Y solo tome su corazón, abrígase en el Señor, que la presencia de Jesús está en este lugar. Cuando nosotros creemos que la presencia del Señor está aquí, es ahí donde el Espíritu del Señor se derrama sobre nuestra vida. Pero cuando estamos a la expectativa alrededor nuestra, es difícil que la presencia del Señor y el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito tomar. Dame de beber tu manantial. Dame de beber. Necesito tomar. Quiero estar en tu presencia, dígale ahí al Señor, y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar.
Señor, a cada corazón. Espíritu Santo, llena, ministra y sopla, Señor. Llene los vacíos, poderoso Dios, de nuestras vidas. Llene nuestros corazones, Señor amado. Aquellos señores que han venido, Señor, delante de tu presencia, con diferentes circunstancias, con diferentes dificultades, quizás enfermedades, quizás tristeza, quizás debilidades, Señor. Pero tú tienes la capacidad para, Señor, restaurarlos, para fortalecerlos, para llenar y sanarlos con tu poder. En el nombre de Jesús, aquellos quizás vienen desanimados de continuar, Dios, fortalézalos en esta noche. Dale una porción doble de tu espíritu para continuar, Señor, peleando la buena batalla. Aquellos, Señor, y que están dispuestos, Señor, a morir en el viejo hombre y la vieja naturaleza, para decirte, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, en esta noche revélate, Señor, una nueva visión, una nueva oportunidad, una pasión por amarte, una pasión por servirte. Señor, ministra a cada espíritu, Señor. Ministra, maravilloso Dios, en esta noche. En tu presencia, Señor, solo en tu presencia queremos estar. Señor, es indispensable tu presencia, Señor, en medio nuestro. Por eso es que te invitamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Donde hay tristeza, Señor, consuélelos. Donde hay vacío, Señor, que solamente tú lo puedes llenar. Envía palabra de consuelo, envía palabra, Señor, que sacie el corazón. Envía palabra, Señor, que alimente las vidas, que nutre, Señor, el alma. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, te honramos y bendecimos tu maravilloso nombre en esta noche, Jesús. Háblenos a través de tu palabra en esta noche. Habla nuestra vida, Señor. Aquí está tu siervo una vez más. Señor, hazme menguar, Señor, para que tú crezcas, Señor, en tu palabra, que tú seas el que habla cada vida. Es tu palabra, Señor. Es tuya la palabra, poderoso Dios. Envíalo en el nombre de Jesús. Ayúdenos a escudriñarlo en esta noche. Pon, Señor, tu buena palabra en nuestras bocas, en nuestros labios, y sensibiliza nuestro corazón. Reprendemos al devorador, Señor. Reprendemos todo espíritu del diablo que, Señor, que impide hacer ministrado las vidas. Envíenos, Señor, un refrigerio para los corazones en esta noche, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. A ti sea la gloria, la honra y el honor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta noche? ¿Dónde está el pueblo de Dios? Yo sé que estamos en este lugar, ¿no? Sé que vamos a ir a la palabra del Señor, hermanos. Vamos a abrir la Biblia. Agradecemos a los hermanos el adorar al Señor a través
de la música. Un día estábamos hablando con algunos que músico cualquiera puede ser. Músico cualquiera puede profesionalizarse, aprender, pero un adorador es muy diferente que ser solo músico. Hay muchos músicos en el mundo que son profesionales, que tocan mejor, pero no conocen del Espíritu del Señor. Pero adoradores del Señor son pocos y con lupa hay que escogerlos hoy. Entonces, lo que la Biblia dice de que debemos de adorar al Señor en espíritu y en verdad. En primer lugar tiene que estar el Espíritu Santo y después el anhelo de adorar al Señor. Porque a través de la música es que se inspira, se demuestra al Señor la inspiración que hay en el corazón. En el caso de los que estamos aquí sentados, quizás muchas veces demostramos al Señor nuestra adoración a través de nuestras palabras, a través de nuestra integridad, de nuestra humillación delante del Señor. Amén. En el libro de los Hechos, capítulo 9, vamos a leer en esta noche. Me da un fuerte amén cuando lo tenga. El libro de los Hechos, capítulo 9, verso 1 al 6, vamos a leer en esta noche. Si usted conoce al Señor o conoce de la iglesia evangélica desde 2000, ya son 15 años de estar en los caminos del Señor y conocer el Evangelio, ya 15 años ya deberíamos de conocer un poquito más la Biblia. Amén. Pero muchas veces, a veces se nos pierde, ¿no?, de buscar los evangelios en el Antiguo Testamento. Pero eso es algo natural. Amén. ¿Lo tenemos todo? A ver cuántos traen Biblia en esta noche. Levanten sus Biblias, a ver, yo quiero ver que hayan comenzado este nuevo año con la Biblia. Hay unos términos mero raros, lo que hoy se está perdiendo. Pero Dios quiera que nosotros no perdamos esa integridad de andar la palabra del Señor en nuestras manos. Amén. ¿Lo tenemos todo? La palabra del Señor dice en el nombre del Padre y del Hijo y de su Espíritu: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá ahí, y se te dirá lo que debes de hacer. Amén. Tome su asiento en esta noche. Yo creo que Pablo todos lo conocemos, no en persona, sino que a través de la palabra del Señor, la historia y todo. Pero en esta porción que hemos leído, quizás se nos hace muy familiar, muy quizás ya común dentro de nuestras lecturas, pero es una bendición y es una oportunidad que el Señor nos permite una vez más leerlo. No voy a hablar sobre solamente la conversión de Pablo, sino que
más que todo sobre el llamamiento de Pablo que se efectuó en este pasaje que hemos leído, porque aquí sucedió dos acontecimientos bien interesantes, amados hermanos. Como la Biblia o la porción que hemos leído se nos habla de que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. El llamado de Pablo, hermanos, para hacer discípulos del Señor fue bien interesante, y él no sabía para lo que iba a Damasco. Según la Biblia, lo que nos relata es que él respiraba muerte y amenaza contra los discípulos del Señor Jesús, contra los cristianos. O sea que Pablo, amados hermanos, era un hombre lleno de, que respiraba o sentía, quizás disfrutaba perseguir a los cristianos, a los discípulos del Señor. Porque la Biblia dice que respiraba y amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, y vino a Damasco, al sumo sacerdote, entre quizás su pasión de seguir a los discípulos del Señor. Quizás era un deleite para él el perseguir a los seguidores de Jesús, porque respiraba muerte. En su mente y en su corazón lo que había era nada más eso, el respirar, el apresar a los cristianos. Quizás se deleitaba al momento de arrestar a los cristianos y llevarlos a presentar delante de los sumos sacerdotes para juzgarlos, y muchas veces para encarcelarlos y matarlos, porque lo que la Biblia dice es que él respiraba muerte. En su corazón, en su mente era lo que había, y se fue el sumo sacerdote con un propósito de pedirle carta para las sinagogas de Damasco, con el fin de, si haya alguien, un hombre o una mujer en el camino yendo para Damasco, los lleva a Jerusalén para como llevarlo como preso, para ser procesado, para ser, hermano, encarcelado, no por ser criminales, no por ser malhechores, sino por ser cristianos, por ser seguidores de Jesús. Pablo no seguía a los malhechores, Pablo no seguía a los hombres que eran maleantes de ese tiempo, sino que los maleantes para Pablo eran los cristianos. Y contra los cristianos él tenía quizás un rencor dentro de su corazón, quizás había un fuego dentro de su interior que lo hacía respirar amenazas y muerte contra ellos. Y en ese propósito, hermano, iba él a Damasco a buscar a los cristianos para apresarlos. Esa mentalidad que llevaba, ese objetivo que llevaba quizás en su corazón, porque sabía de que allá en Damasco se estaba creciendo la iglesia, se estaba predicando la palabra de Dios, se habían inmigrado quizás los cristianos allá, porque Pablo era conocido como perseguidor de la iglesia del Señor. Y cuando escuchó eso, que en Damasco también hay cristianos, y él fue a pedir la carta y se fue en el camino con ese deseo de encontrar a alguien para llevarlo como preso para Jerusalén, sea mujer, sea hombre, sea niño, quien sea, con solo que predique o que confiese que es cristiano, él lo llevaba para ser preso. Pero, amados hermanos, la Biblia nos habla de que los pensamientos del hombre son diferentes a los pensamientos de Dios. Porque la mentalidad de Pablo que iba era de aniquilar a los cristianos, de apresarlos. Mas yendo por el camino, dice el verso 3, aconteció que al llegar cerca de Damasco,
repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Amados hermanos, al llegar Saulo ahí en ese lugar, porque aún no se llamaba Pablo, al buscar ese camino para Damasco, se le presenta una luz y lo rodea. Y ese resplandor venía del cielo y lo hizo caer en tierra. Amados hermanos, este hombre iba en búsqueda de los cristianos, no iba en búsqueda de si se encontraba con el Señor, no iba en búsqueda para ver si había una palabra de salvación para él, no iba en búsqueda de reconciliarse, de pedirle perdón a los cristianos de Damasco, sino que iba solo con el propósito de ir a arrestarlos para llevarlos a Jerusalén. Pero cuando iba en el camino se le presentó esa luz que venía del cielo y lo rodeó. Y es ahí donde se cayó postrado, cayó en tierra y oyó una gran voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Amados hermanos, cuando vio la luz Pablo y oyó la voz también, si usted ve ese punto tan interesante, en el mismo instante él no conocía a Jesús. Lo único que conocía era a los cristianos para perseguirlos. Pero oye la voz de Jesús: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dice: ¿quién eres, Señor? Desde ese instante le llama Señor. El pensamiento del ser humano, amados hermanos, muchas veces realmente no va en búsqueda de la salvación. Pero los pensamientos del hombre muchas veces están lejos de los propósitos de Dios. Si usted ve a Pablo en este instante, él es que lo que él respiraba en su corazón era amenaza y muerte contra el pueblo de Dios. Y en ese instante se encuentra con la presencia de Dios en el camino, con la presencia de Jesús, de que él oía de que los cristianos adoraban, le seguían, eran discípulos de un tal llamado Jesús. Entonces, pero como él era fariseo, era un hombre, amados hermanos, preparado en todas las áreas de su vida. Por hablarle de esta manera, un hombre preparado académicamente, y perseguía a los cristianos de tal manera, con esa ansiedad de poder quizás exterminarlos, terminar con ellos, que no existiera un cristiano, porque era en contra de las creencias y de las costumbres que se habían, hermano, empezado a levantar. Él no iba en búsqueda de encontrarse con Jesús, pero Jesús sí sabía por la cual él iba a Damasco. Pablo iba a Damasco a matar, a aniquilar, a apresar a los cristianos. Una de las cosas pudiera ser negativo, lo que le voy a decir, que Dios sabía el peligro que era Pablo, y iba en el camino a buscar a los cristianos. Y el Señor Jesús se presenta a favor de los cristianos. Dos acciones importantes de hablar a Pablo, de cambiar el corazón de Pablo y liberar a la iglesia o los cristianos que estaban en Damasco. Quizás los cristianos y de hecho los cristianos que estaban en Damasco sabían de que Pablo, tenían rumores de que Pablo iba para Damasco a buscar, porque él andaba en todas partes buscando a los cristianos. Y los cristianos de ese tiempo tenían ese temor de que Pablo iba para Damasco. Pero la presencia y la mano poderosa de Dios siempre ha estado a favor de su iglesia. Porque
Pablo iba en ese camino y Dios se le cruza en el camino a favor de la iglesia, liberarlos de un peligro. Y aquel hombre que los perseguía, el perseguidor de la iglesia, lo detiene el Señor en el camino y le habla a través de la luz del resplandor que venía de los cielos. Y él oye una gran voz y le habla: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces hasta ahí donde se da cuenta, amados hermanos, de que Saulo no seguía solamente un grupo de religiosos, sino que el que seguía a Pablo era el mismo Jesús. No solamente era un grupo de personas el que seguía a Pablo, sino que seguía a la iglesia de Cristo, seguía al mismo Jesús. Entonces ahí donde Jesús actúa con poder y autoridad, deteniéndolo a Pablo con un propósito de mostrarle a Pablo que no era uno religioso lo que él perseguía, sino que era el mismo Jesús. Y hablarle a Pablo, oír la voz de Jesús, es ahí donde él entiende que no seguía solamente un grupo de personas, sino que seguía al mismo Jesús. Muchas veces, amados hermanos, el ser humano quizás no entiende el momento cuando Dios le habla, porque podríamos pensar cómo es posible de que si Pablo era un perseguidor, era aquel hombre que respiraba muerte y amenaza contra la iglesia del Señor, y Dios lo detiene. No solamente lo detiene ahí para que no vaya a traer presos los cristianos, sino que lo detiene con un propósito. El resplandor de Cristo se le revela y Jesús mismo le habla. Un hombre que estaba lleno de ira contra los cristianos. Aquí podemos ver dos aspectos muy importantes, amados hermanos, por lo muy tremendo que sea el ser humano, por lo muy duro que sea el ser humano, o por lo muy lleno que esté el corazón del hombre de horrendas cosas en su mente y en su corazón, quizás contra el cristianismo, quizás contra la iglesia, quizás contra la iglesia de Dios. Pero por muy alto que esté el corazón del hombre de pensamientos malos contra la iglesia, no hay corazón más duro que resista de la presencia del Señor. Porque si usted ve tan duro que era el corazón de este hombre, era el que respiraba muerte y amenaza. Pero cuando se le presentó el Señor Jesús, no hay hombre fuerte que se hubiera podido enfrentar contra la presencia de Dios. Es aquí donde nosotros podemos ver, por lo muy grande que sea el pecado del hombre, no hay pecado que resista la sangre del Cordero de Dios. La sangre de Jesús puede limpiar, puede transformar, puede cambiar la mentalidad del hombre por muy criminal que sea. Pero Jesucristo tiene el poder y la autoridad para cambiar todo pensamientos. Y no solamente lo cambió, hermano, con ese propósito de ser quizás un miembro más de la iglesia, sino que lo cambió con un propósito grande y admirable y ejemplo hasta el día de hoy. Y cuando el Señor le habla, dice: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar contra el aguijón. Y él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Dónde estaba Saulo, aquel hombre que respiraba muerte, que respiraba, amados hermanos, que respiraba aquel odio contra los cristianos? En este instante, ¿dónde estaba Saulo? ¿Dónde estaba aquel hombre que se creía que él era todo? Aunque él, amados hermanos, era un hombre preparado en todo, pero delante de la presencia de Dios, él no era nada. Y es ahí donde reconoce: ¿qué quieres que yo haga, Señor? El llamado de Pablo, amados hermanos, sucedió en ese instante de que Jesús se le presentó. La presencia del Señor, la gloria de Dios lo llenó en ese lugar.
la Biblia dice que quedó ciego por 3 días y no probó alimento esos 3 días. O sea que de su conversión quedó ciego, ayunó, y fue ese mismo tiempo sucedió el llamamiento de Dios sobre su vida. Si nosotros nos damos cuenta, amados hermanos, la Biblia o la palabra de Dios, por eso es tan interesante cuando Pablo habla en el libro de Romanos, por eso es que él lo expresa de tal manera que dice que no me avergüenzo del evangelio porque es poder y potencia de los cielos. Entonces, ¿por qué habla Pablo de esa manera? Porque él sabía, Pablo, que tenía un corazón tan fuerte que respiraba muerte. Pero cuando llegó la palabra de Dios, siempre la palabra de Dios, amados hermanos, respira autoridad. Respira autoridad, porque cuando Dios le habló a él, cuando Jesús le habló, rápidamente reconoció quién era el Señor. Y de ahí le dice, temblando delante de la presencia de Dios, aquel hombre que temblaba, aquellos cristianos cuando lo miraban, ahora él temblaba delante de la presencia del Señor. Muchas veces el ser humano siente que es el hombre más fuerte del mundo, es el que tiene toda la razón, el que es difícil de convencer para que se haga religioso. Pero es que el evangelio no ha venido para convencer, amados hermanos, el evangelio ha venido para transformar los corazones. El evangelio ha venido para rescatar, el evangelio ha venido para restaurar, para cambiar las vidas, no solamente para convencer, porque los que estamos aquí no estamos convencidos solo más de que Jesús es el Hijo de Dios, sino que hemos convertido por la sangre del Cordero del Señor. Y estamos aquí con esa seguridad. Y él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le da la orden, le dice, levántate y entra en esa ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. ¿Cuánto más alto es el ministerio que se le estaba dando a Pablo en ese instante? El llamado de Pablo, más bajo era el lugar donde tenía que ser lanzado. El llamamiento de Pablo, hermano, el hombre, aquel que era preparado en todo, sintió quizás el golpe más duro de su vida, que fue doblegado no por otras personas, sino que por el mismo Jesús, a quien él era el que lo perseguía. Cuanto más grande es el ministerio, así fue donde el Señor lo llevó. A lo que quiero enfatizar en esta noche, amados hermanos, cuando Pablo dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En ese mismo instante se puso Pablo a la disposición de Cristo. Él no pensó, no se estuvo ahí a repensar y bueno, ¿será cierto que es el Señor que me está hablando? ¿Será cierto que es Jesús o estoy quizás algo loco? Pero no, él reconoció que Jesús, y es ahí donde él le aceptó y se puso a la disposición de ese mismo instante. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Hace cuándo que usted y yo hemos aceptado al Señor Jesús en nuestro corazón? Quizás nuestras conversiones, quizás nuestro, amados hermanos, nuestro encuentro con Jesús ha sido diferente de su manera como la de Pablo, pero el mismo llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros, la diferencia es que nosotros no hemos tenido el valor de decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga por tu obra? ¿Qué quieres que yo haga por ti? ¿Hace cuándo que usted y yo hemos aceptado al Señor Jesús en nuestro corazón? Pero aún no nos hemos dispuesto, no hemos disponido nuestra vida ante Dios. ¿En qué nosotros podemos servirle? ¿En qué nosotros podemos ser útil delante de la presencia de Dios? ¿Hace cuánto tiempo que usted ha aceptado al Señor? ¿Hace cuánto que usted conoce a Jesús?
sabe que es su Salvador, sabe que es su Señor, sabe que Él murió en la cruz del Calvario, sabe que Él dejó su trono por causa de nosotros, sabemos de que Él es el Hijo de Dios, que nos salvó, que nos rescató, que murió por nosotros. Pero ha habido una disposición en nuestro corazón desde que aceptamos al Señor Jesús. O aún ahí estamos pensando de que suficiente de que el Señor murió por nosotros y basta, porque nosotros ya tenemos la salvación. Ese Pablo desde ahí comenzó su ministerio. Desde ahí fue el llamado de Dios. Cuando Dios nos rescató a cada uno de nosotros, Dios tiene un propósito para nosotros. Dios no nos salvó solo por salvarnos, amados hermanos. Para que se expanda la palabra de Dios, para que otros sepan de Dios, debe de haber una disposición en nuestro corazón, el hacer la obra de Dios, el ir verdaderamente por aquellos que necesitan de Dios. ¿Hace cuándo que usted y yo le hemos dicho al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Al saber que tú hiciste todo por mí en la cruz del Calvario, dejaste tu trono, veniste en medio de la humanidad, en un mundo lleno de pecado, dejaste tu trono por mi causa, por mis pecados. Ahora, ¿qué quieres que yo haga por ti? Si en algo te puedo servir, si en algo te puede servir mi vida. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho al Señor eso? Y si le hemos dicho, si al caso lo hayamos dicho al Señor, esa oportunidad de decir, Señor, ¿en qué te puedo servir? ¿En qué quieres que yo haga? Cuando el Señor nos envía, nuestra respuesta es, porque muchas veces nosotros le oramos al Señor cuando estamos llenos de emociones o cuando solamente estamos emocionados, que otro está bien usado por Dios o que otro va por otra, se ve el fruto de Dios de alcanzar almas o hacer muchas cosas por causa de Cristo, y muchas veces llega emociones en nuestros corazones. Pero cuando vemos la realidad verdadera del llamamiento de Dios, cuando vemos el proceso de Dios en nuestra vida, muchas veces en nuestras oraciones nosotros le decimos al Señor, Señor, heme aquí, envíame a mí, y Señor, yo voy donde quieras que me mandes. Pero cuando llega el llamado de Dios, nuestra respuesta es, Señor, mande a otro, yo no quiero ir. Por este momento yo no estoy dispuesto, Señor, envía a otro. ¿Hace cuándo Dios nos ha hecho el llamado a nosotros? ¿Hace cuándo que nosotros conocemos a Jesús? ¿Hace cuándo que nosotros conocemos de su palabra, conocemos de Dios? Pero ¿hace cuándo que nosotros nos hemos dispuesto en la disposición de Dios, en la disposición de Jesús, de decirle, Señor, aquí está mi vida, Señor, ¿en qué te puedo servir? ¿Qué quieres que yo haga? Una buena pregunta en esta noche. ¿Qué hay en nuestros corazones nosotros para Dios en esta noche? ¿Qué vamos a hacer? Pasó el 2010, el 12, el 13, el 14 que acabamos de terminar. Aún no nos decidimos qué queremos hacer nosotros por el Señor. ¿Cuáles son sus planes para el 2015? Hay muchos que ya hicieron sus agendas, el hacer muchas cosas, quizás materiales, económicamente. Eso está bueno, no está malo, pero en su agenda o en su lista, ¿qué queremos hacer por la obra del Señor? ¿Queremos seguir los mismos del 2013 y 14? ¿O debe de haber un cambio en nuestra vida realmente de disponernos en las manos de Dios, de decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿En qué está dispuesto usted y yo para servirle al Señor? ¿En qué estamos dispuestos nosotros, amados hermanos, para verdaderamente servirle al Señor de corazón? Habrá una disposición en nuestra vida. Y lo otro es, estamos seguros de pasar ese proceso. Imagínense que Pablo, él no sabía de ese ministerio que Dios le iba a dar. Pero era un hombre que respiraba muerte, pero Dios tenía un gran ministerio para él.
lo golpeó, cayó a tierra, y es ahí donde oyó la voz del Señor. ¿Hace cuándo que nosotros nos hemos humillado delante de Dios? De decir, Señor, háblame. ¿Qué quieres que yo haga? O al estar aquí los martes de oración, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu propósito para mí? Sabe que nosotros queremos ministerio, nosotros anhelamos que Dios nos use, que Dios nos lleve a hacer grandes cosas, pero no estamos dispuestos a pagar ese precio que Dios desearía que nosotros viésemos la gloria de Dios como Pablo lo vio. Y si nosotros viésemos ese resplandor de la gloria de Dios que vio Pablo, quizás nos enloqueceríamos. Si con una célula familiar ya estamos medio grandotas, ya con un ministerio como la de Pablo, nos perderíamos. Pero amados hermanos, debe haber una disposición en nuestro corazón. El proceso de Pablo: quedó ciego por 3 días y ayunó. Y ya vemos muchos quizás aquí, ayunamos cuando toque el ayuno del mes. Y nos cuesta muchas veces eso, para estar dispuesto a servir al Señor. Y al estar aquí para buscar de Dios la presencia del Señor, Señor, ¿en qué más te puedo servir? Y el problema es, hermano, muchas veces no queremos empezar donde Dios nos quiere llevar. Nosotros queremos ver alturas, no queremos ver donde Dios nos quiere empezar a usar. Si no somos fieles en lo poco que el Señor nos quiere enseñar, es difícil que podamos ser fieles en lo grande que nos podría usar. ¿Y cuántas veces nosotros hemos oído la voz de Dios al estar en este lugar? ¿Hace cuándo que usted y yo no hemos oído la voz de Dios al postrarnos en este lugar? Los días martes. ¿Hace cuándo que hemos sido ministrados por la presencia del Señor? Si muchas veces ya no sentimos la presencia del Señor por la razón, no porque Dios no está en este lugar, el Señor está en este lugar. El problema es que no, amados hermanos, no prestamos atención cuando Dios nos habla. O cuando deberíamos de postrarnos delante de Dios, estamos en la expectativa. En vez de adorar, en vez de postrarnos delante de Dios, ahí estamos viendo quién entra, quién sale. ¿Y cómo nos podremos disponernos en las manos de Dios? Y Pablo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice: ve en esa ciudad, ahí te dirá. Muchas veces nosotros nos disponemos en las manos del Señor. Desear un ministerio, desear muchas cosas, pero sabía que Pablo, él no miraba, pero él ahí estaba. Y el Señor lo envió en una ciudad. Y como no podía ver, fue llevado por aquellos que andaban con él. Él oyó la voz. Pero si usted ve de los que iban con él, ellos no oyeron la voz de Dios. Solo fue Pablo. El trato de Dios era con Pablo, no era con los demás. El trato de Dios es con usted, es conmigo, no es con otras personas. El trato de Dios es personal. El trato de Dios es conmigo mismo. El trato de Dios es con usted. Tal vez su familia no oye cuando Dios lo habla a usted, cuando Dios trata con usted. Tal vez su familia lo pasa desapercibido de eso. Pero Dios, su trato especial es con cada uno de nosotros. Porque ese grupo de personas que iba con Pablo,